La hora del servicio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestra programación como lo es la hora del servicio. Es importante recordarles que en la dirección general tenemos al director José Luis Berroterán Núñez, rector de nuestra casa de estudio Rómulo Gallegos, y en la modulación de las voces Froilán González, Joeinis Gobos y esta su servidora Joelis Mesia. Buenas tardes compañeros. Así es, Joeli. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con nosotros a través de nuestro programa La Hora del Servicio. Hola amigos, reciban un caluroso abrazo. Y bueno, vamos de una vez a entrar en materia. Hoy tenemos como invitada a la profesora Inés Hernández, quien fue durante 6 años y medio coordinadora del servicio comunitario del área de ciencias económicas y sociales. Entonces vamos a recibir a la profesora con toda la estima que se merece. Buenas tardes, profesora, espero que esté muy bien y bueno, cuéntenos. Profesora, ¿cómo fue su experiencia en la coordinación del servicio comunitario en el área de ciencias económicas y sociales durante 6 años y medio? Feliz tarde, ¿cómo estás tú, mi amor? Mi experiencia como coordinadora del servicio comunitario durante 6 años y medio en el área de ciencias económicas y sociales me permitió crecer como ser humano, como profesional, como docente. Gracias al trabajo en equipo, en sinergia con mis estudiantes, con nuestros estudiantes. Y hablo así con ese sentido de pertenencia de mis estudiantes, por cuanto tenemos en el área 4 programas, 3 de ellos que son anuales: Contaduría Pública, Administración Comercial, Economía y Comunicación Social, que es semestral. Fue un compartir de saberes, un compartir de conocimientos. Crecí como persona porque cada día uno aprende de ellos, es decir, de los estudiantes y de mí como docente. Pero también se aprende de nuestros profesores, aquellos que fueron y siguen siendo tutores académicos. Fue una experiencia agradable, que si hubo momentos con debilidades, por supuesto, en toda realidad, en todo amanecer, en cada día siempre se presenta algo, pero allí estamos nosotros como profesionales para planificar y volver a hacer algo que se llama replanificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para lograr un resultado en beneficio de todos. Profesora, ¿cuál fue la mayor debilidad que observó como coordinadora del servicio comunitario en cuanto a la ejecución? Hablar de la debilidad durante la ejecución del servicio comunitario es mencionar con todo respeto que no existe un líder en un grupo conformado, por ejemplo, por 10 u 8 estudiantes. Los líderes allí son todos los que conforman el grupo, tomando en consideración que es el tutor académico, el tutor institucional si ejecutan en una institución pública o privada, el tutor comunitario si ejecutan en un consejo comunal y por ende los prestadores del servicio comunitario, es decir, los estudiantes. Entonces es necesario ese compromiso universitario de que no dejen acumular las actividades ejecutadas semanalmente para el final, por cuanto el producto es, o el resultado es, el INFISECO, es decir, el informe final del servicio comunitario. Si no tienen organizadas esas actividades y trabajo en equipo con los tutores académicos, tutor institucional o comunitario, pues se sienten agobiados. Esa fue mi mayor debilidad.
observada durante la ejecución del servicio comunitario en esos 6 años y medio. ¿Por qué ejecutar el servicio comunitario en tiempos de pandemia, profesora? El servicio comunitario, ¿por qué ejecutarlo si nos encontramos en pandemia? ¿Por qué hacerlo? En primer lugar, debo acotar con todo respeto que no es un capricho. Es un deber que debemos cumplir todos sin excepción. Todos. A nivel internacional existe la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948, específicamente en el artículo 29.1. Igualmente, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI de la UNESCO, realizada en París en el año de 1998, la cual indica que la educación superior actualmente en el país, educación universitaria, debe reforzar sus funciones de servicio a la comunidad. Entonces, a nivel nacional, ¿dónde se están reforzadas esas actividades? En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en la parte final del artículo 135, la cual expresa lo siguiente, que quienes aspiren al ejercicio de cualquier profesión tienen el deber de prestar servicio a la comunidad durante el tiempo, lugar y condiciones que determine la ley. ¿Cuál ley? La Ley del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, que data del 14 de septiembre del año 2005, según la Gaceta Oficial 38.272. ¿Y por qué hacerlo si nos encontramos en pandemia? Porque el servicio comunitario, según la ley mencionada en el artículo 4, indica lo siguiente: es la actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes, es decir, están en la obligación todos los estudiantes que cursen estudios de formación profesional aplicando los conocimientos científicos, técnicos, culturales, deportivos y humanísticos adquiridos durante la formación académica. Es decir, jóvenes, es un deber, es un principio constitucional. ¿En beneficio de quién? De la sociedad, en beneficio de las diferentes comunidades, donde se lleven a cabo la ejecución de los proyectos previo diagnóstico participativo. Bueno, profesora, y cuéntenos una cosa, ¿cómo fue que se fue dando o de dónde se originó? Mejor dicho, ¿cuál fue el origen del CERCODI? A nivel mundial existe la pandemia y por ende en nuestro país la pandemia, el COVID-19, ¿cierto? Y a partir del 12 de marzo del año 2020, nuestro rector, el profesor José Luis Berroterán Núñez, suspende las actividades en la Universidad Rómulo Gallegos. Se presenta allí las inquietudes, las incertidumbres, no solamente para los estudiantes, también para nosotros los profesores, que creíamos en un inicio que a lo mejor iba a durar una semana. Pues no, se presenta 15 días, 3 semanas y ya tenemos más de un año en esta situación. Cuando inicia la pandemia en el país, pasan 3 semanas, un mes, empiezan los estudiantes a preguntar, a hacer llamada a los docentes. Profe, ¿no vamos a seguir? ¿Cómo vamos a hacer con las clases? ¿Nos vamos a ver el próximo lunes? No, el gobierno ha dicho que no hay actividades presenciales. Nos encontramos en pandemia. En vista de esa situación, nuestras autoridades universitarias, el rector, el vicerrector académico, el profesor Severiano Rodríguez, el vicerrector administrativo, el profesor Juan Montenegro, el profesor Carlos Jiménez como secretario y todo el equipo del Consejo Universitario aprueban el método de interacción académica universidad en casa. Gracias a este método se lleva a cabo y se cumple con el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Educación.
seguimos con el derecho al estudio, ¿sí? Gracias a ese método, en nuestra área de Ciencias Económicas y Sociales nace el CERCODI. Yo llevé a cabo una propuesta al Consejo de Área el 24 y 28 de abril del año 2020, y todos los profesores que conformábamos el Consejo de Área yo digo conformamos porque ya no lo estoy, ¿sí? Que conformábamos el Consejo de Área para ese momento, aprobaron mi propuesta del CERCODI, es decir, el servicio comunitario a distancia, a través del sistema multimodal de educación no presencial, es decir, el método de interacción académica universidad en casa, el cual recoge las bondades de los canales y plataformas de la educación a distancia virtual y vía online, con el único propósito de brindar una educación de calidad, transformadora, contextualizada y con pertinencia social. Se trabaja con las personas, para las personas y por las personas, y aunque debe ser presencial según la ley del servicio comunitario, se ajusta en este periodo de cuarentena por el COVID a realizar las diferentes actividades a distancia, y es el 24 y 28 de abril del año 2020 que en Consejo de Área aprueban la propuesta que realicé sobre el CERCODI, y es allí donde todos nuestros estudiantes de nuestra área están cumpliendo con ese deber, con ese compromiso para poder optar al grado, y por ello se lleva a cabo la ejecución del servicio comunitario en el área de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Rómulo Gallegos, es decir, el CERCODI, ACES UNER, una experiencia que ahora es referencia para el futuro y nuestros estudiantes continúan con ello. Bien amigos, de esta manera concluimos nuestro recorrido por el mundo del servicio comunitario. Pero no sin antes hacer una lectura en este espacio sobre la ética que tenemos de esta frase. La verdadera educación no solo consiste en enseñar a pensar, sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa. Y bueno, amigos, nos despedimos y dejamos para que nuestra profesora pues nos ayude con esta despedida. Un abrazo a todos. Muchas gracias, profesora. Me despido, en primer lugar, dándole las gracias a Dios por las oportunidades que me brinda cada día, cada amanecer. Asimismo, a las autoridades de la Universidad Rómulo Gallegos y del área de Ciencias Económicas y Sociales. Y a ustedes, muchachos, muchachas, gracias por haberme invitado y ser parte de esta realidad de su proyecto del servicio comunitario. Les deseo el mayor de los éxitos. Y recuerden, la educación no transforma el mundo, la educación transforma a las personas. Palabras de Paulo Freire. Feliz día y bendiciones en abundancia. Gracias.